Nos hemos desplazado hoy hasta Madrid para continuar con la serie de entrevistas sobre trombón flamenco, enmarcado dentro del trabajo fin de máster sobre investigación y análisis del flamenco impartido por la Universidad de Huelva. En esta ocasión nos encontramos con Alejandro Carballo, músico, trombonista, arreglista, productor, de prestigio internacional, de dilatada experiencia y bueno, pues por ello nos vamos a profundizar en este campo. Y Alejandro, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir, por la invitación, y para mí realmente es un placer y vamos a... Muchísimas gracias, Francisco. Para mí es un placer enorme el que hayas venido y te hayas tomado el tiempo, y para mí es un placer compartir todo esto con la gente y estoy a tus órdenes, ¿eh? Bueno, pues ¿de qué manera te iniciaste en el flamenco a través del trombón? Bueno, primeramente, yo no me considero un músico flamenco, o sea, yo no ni mucho menos, o sea, todavía no me considero, pero sí, es una música que me apasiona. Desde hace mucho tiempo, en México, yo nací en la ciudad, en Tampico, Tamaulipas, y ahí llegaba, lo único que sabíamos de flamenco era Paco de Lucía y Camarón. Esos fueron lo que llegaba, ¿no?, a México. Entonces, ahora que se dio, yo viví 30 años en la ciudad de Los Ángeles, California, y por motivos de la vida, pues llego a aterrizar aquí a Madrid, España, en un lugar, una tierra donde estoy feliz. Entonces, ahora que estoy viviendo aquí, pues me he nutrido he conocido a mucha gente dentro del flamenco. Agradezco a mucha gente que me ha introducido en la cuestión musical, como Pitingo, como Miguel Poveda, que es gente cultísima, gente que de mucho talento y que me ha abierto las puertas para conocer esta música, aportar lo mío, de lo que yo sé, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad que ha sido algo accidental, en la forma de que me estoy adentrándome a una música que le tengo un respeto inmenso por la tradición, por la cultura que hay en este país, en esa zona de Andalucía, que la verdad, mi primera vez que yo estuve precisamente en tierras andaluzas fue en 1992, en la Expo Sevilla, de 1992, y conocí la ciudad de Sevilla, conocí Cádiz, y no me imaginaba que después de tantos años iba a estar aquí radicando en España. Así que es una gran alegría de estar aquí y de poder aprender esta música. Pero de ahí nace, mi inquietud es seguir aprendiendo. Y Alejandro, ¿qué dificultades te has encontrado a la hora de adentrarte en el lenguaje flamenco? ¿Qué dificultades te encuentras? Porque ya tienes una experiencia de toda una vida con el trombón, conoces muchísimos tipos de lenguaje, has estado con muchos artistas diferentes. Sí. Y específicamente en el flamenco, ¿qué dificultades te has encontrado? Fíjate, lo más difícil ha sido entender esa parte, esa raíz, esa parte rítmica, sobre todo rítmica. Porque técnicamente uno entiende la cuestión armónica, ¿verdad? Pero la parte rítmica ha sido la que ahora estoy entendiendo. Es como cuando uno habla los diferentes idiomas, ¿no? Como cuando uno habla inglés o alemán o X.
al principio tienes sus reglas, ¿no? Pero después ya te tienes que adentrar a la raíz, ¿no? Tienes que adentrarte a convivir con gente que sabe tocar. Tienes que irte a las juergas, tienes que irte a las fiestas, tienes que irte ahí donde más se aprende, ¿no? Y para mí es eso, el entender ese ritmo, esos cambios de compases, que a veces lo quiero hacer muy técnico, lo quiero escribir, lo quiero entender, subdividir con mis métricas y todo, pero en realidad llega el momento en que no existe eso, que se expande, es como una especie de un chicle, ¿no? De que no siempre va a ser ahí una terminación, porque tal vez el guitarrista o el cantaor o el bailador terminan en diferente tiempo, en donde ya las reglas se van, sino que ya es cuestión de corazón. De corazón. Tú que empezaste en un campo académico, a conocer el trombón cuando te inicias de pequeño y demás, empiezas en un terreno académico. Sí. ¿Crees que en el terreno académico, en este caso en el flamenco, hay códigos que son prácticamente difíciles de encontrar en el plano académico y aparecen, por ejemplo, en este tipo de fiestas que habla o en ese campo un poco más callejero? Sí. Yo pienso que como todo, ¿no? Como todo, en la calle es donde te encuentras, donde aprendes más, ¿verdad? La academia te da ese razonamiento más frívolo o más técnico, ¿verdad? Por decirlo, para entender cosas. Por ejemplo, yo entiendo un poquito más rápido algunas cosas porque las subdivido o las trato de poner en contexto con mi conocimientos educación teóricos. musical. Sí, exactamente. Pero ya a la hora de estar en un tablao o de estar en un momento donde estás conviviendo con músicos experimentados flamencos que a mí me parecen extraordinarios, genios, muchos de ellos, o sea, entonces ahí ya tienes que liberarte de todas esas técnicas, ya tienes que liberarte de todo lo que aprendiste en la academia, tienes que aprender. Y de hecho yo lo hago igual como en el jazz, igual como en la música popular, que sí, o sea, la música se puede escribir, pero hay que darle ese impulso de intuitivo, ese impulso intuitivo musical en donde solamente aprendiendo en la calle te va a dar. De hecho, así me pasó. Fíjate, una cosa muy curiosa, cuando aprendí la música frontillana, también me pasó lo mismo, porque al principio, pues yo decía, bueno, sí, estos códigos, pero también hay claves, ahí está la clave y no todo va a ser igual como tú lo escribas o lo sientes, sino que hay cosas que tienes que respetar por la tradición, entonces también empecé a adentrarme a lo que es el merengue también, a lo que es la bachata, lo que es la música frontillana, la salsa, la cumbia en sí, o sea, muchas vertientes que al final, sí, son códigos, la música son códigos, pero en realidad lo que más la expresión total en la música no son ni la técnica ni la educación musical, es más el corazón, es más lo intuitivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia tu experiencia profesional en el flamenco? ¿Durante cuánto tiempo llevas adentrándote en este campo? Pues yo soy absolutamente nuevo en esto, la verdad, porque jamás había tocado, jamás había estado en una situación con grandes músicos, y eso gracias a estos dos grandes cantaores que tiene España ahora mismo, que es Pitingo y Miguel Poveda, que me han dado la oportunidad de aportar mi música, pero también le estoy dando un aporte a ellos en cuestión musical o de color, en donde yo me dejan ser, ¿verdad? Y entonces este ha sido mi primer, o sea, tengo 4 años aquí en España,
y he tenido la fortuna de estar con ellos en el escenario, de tocar con ellos, de palpar, de quedarme, no me quedo, cuando están tocando ellos las cosas más tradicionales, ahí sí me aparto porque ahí no me meto todavía, todavía porque estoy aprendiendo, pero sí, me quedo a escuchar, a analizar y digo, madre mía, me falta muchísimo, porque esto es un mundo, es un universo total en donde me encanta, me apasiona, aparte porque tú sabes, esto es una raíz, esta música que viene de hace miles de años, y ha afectado pues, a toda Latinoamérica. O sea, le ha dado toda esa inyección para la música, o sea, tú sabes, o sea, del flamenco, mezclado con la música negra, se hizo la salsa o el merengue, o todo esto en Latinoamérica, en México. Hay muchos palos que estoy descubriendo, por ejemplo, las peteneras. Las peteneras es el guapango huasteco, de verdad. O sea, la misma métrica, el mismo feeling, y pues lo estoy descubriendo. Pero es maravilloso, yo estoy muy feliz y con esa misma ilusión que tengo cuando empecé a estudiar música, esa misma ilusión la tengo ahora que a mis 53 años, pero sigo teniendo esa energía de ilusión, de querer aprender más. Y yo sé que esta música me va a dar esa inyección para mi música que hago, ¿no? Que las composiciones que hago o cosas orquestales que hago, eso me va a dar mucha riqueza musical. Qué bien. Alejandro, ¿qué te hace decidir o de qué manera, digamos, decide introducir el trombón en el flamenco? Es decir, ¿tenéis algún referente como trombonista? ¿Algún trombonista que ya hiciera esto anteriormente? ¿O decides probar simplemente por una especie de prueba tímbrica dentro del flamenco, estilística? ¿O cómo? Sí, totalmente. O sea, yo honestamente yo no conocía a ningún trombonista hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Obviamente ya hay muy buenos trombonistas en la escena del flamenco y del jazz, que son muy buenos en España, como Pablo Martínez, Roberto Pacheco, Santi Cañada y Roberto Bazán, que son grandes trombonistas que tienen una musicalidad y obviamente tienen ese toque porque es su música. Inconscientemente tienen ese feel. Y bueno, yo empecé a experimentar precisamente con estos dos grandes cantadores, ¿no? Con Pitingo y con Miguel Poveda. Y he estado aportando mi musicalidad de mis influencias de jazz, de pop, de música frontillana, de música latina. Todo eso lo he estado sacando cuando tengo la oportunidad de que me den esa oportunidad de improvisar o de hacerlo. Pero sí, en realidad no había tenido esa oportunidad, pero sí, es un proceso, ¿no? Yo creo que como toda música, ¿no? Está evolucionando, ¿no? Toda la música y bueno, y la humanidad también, ¿no? No es lo mismo la música de hace 500 años a la música actual, incluso a como se tocaba hace 60 años a la actualidad. Entonces yo creo que la música le estamos dando un aporte diferente, ¿no? Y pienso que sí, el trombón le está dando un toque especial al flamenco, un toque especial. Y sobre todo porque el trombón, por su naturaleza, su rango, es muy parecido a la voz humana, a la voz de un tenor, igual que el cello, ¿no? Incluso. Entonces, esa sonoridad yo pienso que le puede dar algo importante, o puede aportar mucho al flamenco. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, Alejandro, ¿qué crees que puede aportar el trombón al flamenco? Bueno, yo pienso que el trombón tiene mucho que aportar. Primeramente porque
no sé, se me viene a la mente ahora el cajón peruano, ¿no? Es un instrumento andino, latinoamericano, que Paco de Lucía en una de sus presentaciones por allá se lo trajo. Y ahora, entonces yo pienso que el trombón puede ser lo mismo, la aportación, porque su sonido tímbrico, su color, es muy parecido a la voz humana, como decía hace un momento. Y yo pienso que le puede dar tanto en cuestión rítmica, melódica, le puede aportar muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Obviamente tiene, para mí tiene ese aporte, tiene que ser más así, más melódico, tímbrico y tal vez en una esfera diferente, ¿no? En un rango especial, ¿no? Ya que estamos adentrándonos en aspectos un poco más técnicos y Técnicos. demás del instrumento, ¿qué elementos crees que son básicos para iniciarse? ¿De qué maneras crees que podría aprenderse el flamenco? Sí, primeramente pienso yo las escalas, súper básico, escalas menores, ¿verdad? Conocer un poco lo que son los tonos flamencos, ¿no? Yo de hecho, honestamente, a mí me cambió la vida el método de flamenco de Juan Parrilla, un excelente flautista que me ha aportado infinitamente. Lo conocí personalmente y él me regaló el instrumento. Inmediatamente cuando lo empecé a ver, pues me llegó una motivación para seguir aprendiendo. E incluso grabé varios de los ejercicios, se los mandaba y me decía, maravilla, qué maravilla. Y ahí está explicado perfectamente, explicadísimo, los principios básicos del flamenco. Me ayudó muchísimo para poder entender técnicamente. Pero sí, número uno, las escalas menores o las escalas mayores y menores. Entender también los palos, ¿verdad? Saber, más que nada, el ritmo ternario, ¿verdad? Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Ya sea si seas un instrumentista de música clásica o de jazz o de X, el ritmo ternario es el más importante. Entonces, son de las cosas que hay que tomar en cuenta, las escalas y el ritmo. Ahora que has comentado sobre conocer los palos y demás, ¿te han llamado la atención las estructuras clásicas del cante flamenco? Sí, totalmente. Me parecen algunas que son difíciles de poder comprenderlas. Y eso, lo que te vuelvo a repetir, eso solamente se hace estando ahí con los músicos flamencos, en los tablaos, en las juergas, en las borracheras. Y pues ahí es donde entiendes mejor. Pero me ha llamado muchísimo atención todo eso. O sea, y hay tantas, por ejemplo, de los tangos, hay tangos de Triana, hay tangos de Granada, tangos que digo yo, madre mía, o los fandangos de Huelva, los fandangos de Badajoz, o sea, en sí, o sea, cosas que apenas yo no puedo diferenciar todavía porque le digo, permítanme un poquito, ¿no? Un break, porque es que es tanta información. Pero poco a poco eso se tiene que ir Interiorizando poco a interiorizando, sí, mamando todo eso, esa información. Pero sí, lo básico es el 6x8, el 3x4, como le llaman aquí, 3 cuartos, y eso es muy importante, tener bien puesto ese feel de 3 o o y verdad. En los tangos para mí es más fácil porque es muy parecido a la música frontillana o a la música latina. Y el 6x8 también, que lo tenemos también de raíz. Esos barcos que salieron desde Cádiz, del puerto de Palos hacia América, llevaron consigo las bases para la música latinoamericana. Y de ahí también somos muy parecidos, ¿no?
Bueno, Alejandro, ¿qué importancia tiene para ti la dicción, la acentuación, el rango tanto a nivel dinámico como de registros? ¿Qué importancia tiene para ti utilizar? Son muchos conceptos diferentes ahora mismo, pero ¿qué importancia tiene para ti utilizar todos esos recursos que te da el instrumento? Y bueno, también la dicción, que no te la proporciona el instrumento, que la proporciona tú Claro, mismo. sí, eso es muy importante y como para todo tipo de música, lo que son los acentos, las articulaciones, el feel, en donde los floreos, los adornos, en fin, una serie de cosas que son importantes, ¿no? En el flamenco y en el trombón, pues ni se diga, ¿no? Por ejemplo, así de cositas así que, por ejemplo, lo que los floreos o los... ¿Ya? Todas esas cositas que son articulaciones, ¿no? Que les vas dando, ¿no? La síncopa. No sé. Está haciendo eso multifónico, ¿no? Sí, multifónico, etcétera. Entonces uno va poniéndole a cada cosa ese spice, ¿no? Pero Sí. siempre hay muchas articulaciones, ¿no? Pero vuelvo a repetir, uno tiene que estar metido a esa intuición de todos esos guitarristas, músicos, percusionistas, cantaores, bailadores flamencos, ¿no? Que tienes que imitar, ¿no? A veces, por ejemplo, imito cosas percusivas del cajón o de los taconeos. Sí, sí, sí. Entonces también en el trombón se puede hacer... O un arpegio de la guitarra. No sé, cositas así. ¿Verdad? Eh, Cositas así de... Estoy escuchando y estoy viendo, bueno, estoy viendo que te mueves en un registro cómodo para ti. Y ¿qué opinas sobre el registro del instrumento? Porque el Sí. trombón es un instrumento con un registro muy amplio. Puedes tocar bastante Sí. agudo, bueno, dentro de lo que cada uno pueda. Sí. Y el registro grave también te da una potencia, quizás te quite ligereza que te da el registro medio y agudo. ¿Cuál crees que es el registro más eficiente o que mejor se adapta al flamenco? Buena pregunta porque, por ejemplo, yo veo en arreglos que he tocado de música flamenca o de fusión flamenca, por ejemplo, cuando tienes una sección de metales o un combo de más de 4 instrumentos, ahí sí el registro medio-bajo queda perfecto para acompañar. Pero ya a la hora de ser solista, ahí es un registro medio, por ejemplo, sí, o sea, a partir de aquí, ¿no? Del sol o del fa, ¿me entiendes? O sea, para que esté más cómodo, ¿no? ¿verdad? Ese registro agudo te da un poquito más de libertad para expresarte, ¿no? Sí, sí, Para sí, expresar más ese feel, ¿no? Y lo que es la parte aguda, la parte más grave, ¿no? Pues para acompañar, ¿no? Todo ese registro es más como para acompañar, ¿no? Acompañar con otros instrumentos, pero sí, el registro medio agudo es donde pienso yo que luce más. Alejandro, antes estabas tocando multifónico y estabas haciendo varios ejemplos de buenos recursos que tú sueles utilizar. ¿Qué opinas sobre el timbre? ¿Crees que tienes un concepto tímbrico
concretamente en el flamenco? ¿Crees que el timbre se debe modificar en función del estilo que esté interpretando? Yo pienso que sí cambia la actitud y cambia esa fuerza el tono, cambia un poquito, como toda música, ¿no? Depende la instancia en que suceda la música, si es de un nivel energético de mucha energía, ahí es donde uno tiene que poner más ímpetu, ¿verdad? Si es algo que está escuchando, que las palmas más apagadas, pues obviamente no puedes tocar muy fuerte, tiene que ser algo más sutil, pero yo pienso que cada uno tiene que ponerle su toque, su personalidad y su sonido y su manera de tocar. Y pienso yo que es eso, o sea, darle a cada momento su matiz, si es un mesoforte, si es forte, si es fortísimo, donde uno desgarra, ¿no? Como los cantaores, ¿no? Que a veces también, como en el jazz, ¿no? A veces un desgarro, una pifia, ¿no? Una gamba, como dicen aquí, que se oye bien, porque es un desgarro, que no pasa nada, que viene del corazón, viene del alma, ¿verdad? Y igual en el jazz, pasa en el jazz, obviamente que uno quiere tocar perfecto, ¿no? O sea, siempre uno quiere, o sea, y la verdad que esos momentos mágicos que se presentan, porque son para mí la concepción del arte, de esa manera, aparecen momentos. Uno quiere estar ahí, a veces llega el momento en que te elevas, que estás flotando, estás tocando y estás flotando y estás como, oh Dios mío, estoy en la máxima. Pero a veces no pasa eso, ¿no? A veces dices, no me gustó. Entonces tú te tienes que gustar a ti primeramente. Hay veces que yo no me gusta nunca. La verdad que es muy difícil llegar, pero bueno, de eso se trata, de tratar de llegar a la perfección, o sea, porque tú quieres tocar todo perfecto, un solo perfecto, pero a veces es imposible. Tiene que tener también eso, somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Alejandro, antes comentabas la importancia de la rítmica en el flamenco, del ritmo, y como antes también hablamos de los elementos básicos que comentaste como elementos básicos para acceder al flamenco. ¿De qué manera te adentras tú en el ritmo flamenco? Y bueno, ¿qué recomiendas a todo aquel que nos queramos acercar al flamenco desde el trombón? ¿De qué manera crees que nos podemos acercar rítmicamente al flamenco? Rítmicamente, sí. Imitación primero. Primero imitar y escuchar. Y siempre llevar un tempo y también conocer de palmas, ¿no? Que es algo que yo respeto mucho. O sea, a los palmeros yo les tengo un respeto, pero porque ellos es su especialidad. Una cosa que me asombró muchísimo es de que aquí llaman a los palmeros especialmente por eso, hacer palmas. Y a veces uno piensa, no, que porque eres músico vas a... No, tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, para mí es primordial conocer a fondo en dónde están los acentos de las palmas, el tempo, saber bien lo que es un ritmo ternario o un ritmo 4x4 o 6x8, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante conocer todo eso, adentrarse. Y pienso que yo recomiendo mucho el libro de Juan Parrilla porque a alguien que no conoce, yo pienso que le va a dar un aporte, lo va a tener más claro, ¿no? Más claro, musicalmente hablando, ¿no? Alejandro, ¿qué elementos crees que son importantes para sonar flamenco? ¿De qué forma podemos sonar flamenco? Bueno, primero, como toda música, ¿no? Para mí, o sea, si tú tienes una buena técnica, un buen sonido, una buena afinación y un buen ritmo, la parte más importante es el feel,
el feel, el sentimiento, la intuición. Para mí esa es la parte más importante, porque si tienes sonido, afinación, ritmo, ya con eso ya puedes defenderte, ¿no? Pero lo más importante aquí es poder escuchar a los demás, escuchar ese sentimiento, el feel, tratar de imitar a los cantadores al guitarrista. Eso para mí es muy importante en el flamenco. Antes comentabas la importancia de muchas veces dejarte llevar por ese desgarro del corazón, como nombrabas antes. Sí. ¿De qué forma podemos utilizar el glissando, que es un recurso trombonístico muy específico y tenemos podemos utilizar un glissando muy lento, muy rápido, en diferentes registros? ¿De qué forma podemos utilizar ese recurso tan característico del instrumento para acercarnos a los melismas del flamenco, o quejío, ¿no? Que se conoce tradicionalmente? Sí. Exacto, sí. Yo pienso que el glissando en el trombón le puedes dar ¿no? No sé, cosas así, ¿no? De esos del garro. ¡Qué bonito! Sí. Pero es eso, ¿no? Tratar de darle esos... Siempre pensando como un cantador o como un guitarrista, ¿no? O sea, ese mismo Alejandro, te sentimiento, estoy escuchando y veo la cantidad de recursos, la cantidad de cosas que están pasando en tan poco tiempo. Y bueno, utilizas un rango dinámico, utilizas piano, utilizas acento, te estás moviendo diferentes registros, estás utilizando el glissando, y hay un aspecto que no se ve, pero que se escucha, y es la agilidad, esa agilidad en la articulación. Sí. ¿Qué utilizas? Porque realmente parece que yo escucho como un doble picado, en un momento dado un triple picado. Yo sé que tú tienes muchos recursos técnicos. ¿Qué otros recursos utilizas aparte del que hemos nombrado del glissando? Sí, bueno, el recurso más importante, pienso yo, para tocar cualquier tipo de música, y de hecho la aplico en todo tipo de música, es la técnica del doodle technique. La técnica del doodle technique es una técnica que se ha desarrollado en América, en particular en lo que es el jazz, el big band, para ser más ágil en el trombón. Entonces la técnica se trata de hacer daddle, 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 daddle. Lo que es la lengua, da, normal, ¿verdad? Daddle, 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 daddle. Entonces con el tiempo y con la experiencia te va dando una claridad. Por ejemplo, voy a hacer da, 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 ¿no? ¿Verdad? Es lo que... Entonces, eso es lo que te da, ¿no? ¿Ah? Soy a veces como picado o doble staccato, que se puede, pero también utilizo recursos como el taca 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 o el daca taca taca o el da, da, da. Pero para mí se me hace más, lo he desarrollado por más de 30 años, el daddle, ¿no? Entonces...
No me salió. Pero es así. Es una técnica que lo he tratado de mantener, ¿no? Por muchos años, ¿no? Y lo tienes que hacer en todas partes, ¿no? En el coche, ¿no? Estabas caminando y entonces después ya viene la sincronización con la vara uh-huh. ¿Ah? Pero bueno, más lento, ¿no? Tiene que ser. Y también eso te da para tocar swing, ¿no? ¿Ah? Entonces cositas así que vas poniendo esas articulaciones al flamenco, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, antes comentábamos, por ejemplo, el caso de Paco Lucía, cuando se fijó en el cajón flamenco, ¿no? Por la similitud tímbrica entre el agudo y el grave la punta de tacón del bailador. ¿Cuál crees que es la función del trombón en el flamenco? ¿Crees que tiene la función de imitar o crees que el trombón poco a poco puede abrirse su propio hueco como instrumento ya reconocido? Sí, yo pienso que sí. Por cuestión de evolución musical, en toda, o sea, en la historia, ¿no? En la historia de todas las músicas, ¿no? Siempre, por ejemplo, te voy a hacer una analogía con el mariachi, ¿verdad? El mariachi mexicano. Anteriormente era solamente guitarra, guitarrón. Después vino la vihuela, después vino el violín y después vinieron las trompetas. O sea que se fue evolucionando. Al igual, yo pienso que el trombón aquí también puede dar un toque también al flamenco, por la cuestión de la similitud, vuelvo a repetir, de la voz humana, ¿no? Que puedes desgarrar, puedes imitar ahí al cantaor, o hacer cosas percusivas, o hacer cosas imitando a la guitarra, no sé, cosas, giros de guitarra, etcétera. Y yo pienso que dándole eso el trombón aportaría eso. Yo pienso que va a ir evolucionando y va a tener su propia voz, su propio timbre. Yo pienso que le puede ser algo muy innovador. Bueno, eso lo vamos a saber con el paso del tiempo, obviamente. Pero ahora yo pienso que sería un buen aporte a la música. Bueno, Alejandro, volviendo al tema del cajón flamenco que comentábamos, uno de sus precursores y, bueno, casi el referente inicial que tuvo el cajón flamenco fue Rubén Dantas, que era músico brasileño. Tenemos también a Jorge Pardo como un referente fundamental e importantísimo en el flamenco con la flauta. Tenemos a Pedro Iturralde, nacido en Navarra, como referente en el saxofón también flamenco. Totalmente, grandes maestros. En este caso te tenemos a ti, mexicano, que para mí ya te considero un trombonista flamenco. Aunque no me considere, pero bueno, sí. aunque... Sí. Pero sí, poco a poco me voy, lo prometo que seré... Yo te quería hacer una pregunta, bueno, un poco más reflexiva, más personal. ¿Por qué crees que en una cultura tan arraigada Andalucía como el flamenco no se están produciendo estas nuevas innovaciones y, sin embargo, en culturas donde, bueno, se conoce menos el flamenco, se tiene menos... digamos que lo tenemos un poco menos cercano, menos en el día a día, se están haciendo realmente innovaciones muy importantes? ¿Por qué cree que este tipo de cosas tan importantes para observar y analizar, cuál crees que es el motivo? Yo pienso que, como es para mí, la música flamenca es una música
tradicional, entonces hay mucho respeto, hay muchos puristas, ¿verdad? Que le tienen respeto. Eso está muy bien, porque se le tiene un respeto a la tradición, a la cultura, a todo. Pero yo pienso que a veces cuando uno viene de fuera, no es que no tenga respeto, ojo, sino simplemente por esa energía que quieres tocar algo, que quieres aprender, esa inquietud. pues esa inquietud, pues no te da miedo a hacer cosas nuevas, porque al contrario, dices, pues yo quiero tocar, yo quiero aprender, yo quiero, entonces, no, a mí no me afecta las críticas de puristas porque a mí me gusta la música flamenca y la disfruto y quiero aprender y quiero tocarla. Entonces no tengo ningún tipo de complejo ni de obstáculo para poder aportarlo, ¿no? Entonces yo pienso que es eso. Tal vez los músicos o mucha gente no quiere adentrarse a romper esas barreras por la crítica, por los... no sé, o sea, pero yo pienso que es por eso. El respeto a la tradición, a los puristas, que la crítica, a que hablen mal de ti, pero yo pienso que la música siempre ha pasado por este tipo de discordias, ¿no? Tú sabes, ¿no? De Stravinsky, cuando estrenó su consagración de primavera, pues fue algo polémico y esa polémica pues dio fruto con el paso del tiempo. Entonces yo pienso que no hay que tener miedo a eso, sino al contrario. Mira, Paco de Lucía, todo lo que hizo, y a pesar de que los puristas decían no, igual le pasó al gran maestro Astor Piazzolla, que decían no, eso no es tango, eso no es nada. Sin embargo, ahora se está apreciando más con el paso del tiempo. Cuando se alejan más las cosas es cuando puedes apreciar más. ¿Cuál es tu concepción de la evolución actual del instrumento? Sí, yo pienso que sigue evolucionando el instrumento, en este caso el trombón. Siempre ha sido una evolución. Los instrumentistas quieren probar nuevas músicas. Precisamente esto es lo que estamos haciendo, el tratar de tener otro lenguaje en el trombón, porque es muy diferente al jazz, muy diferente a la música frontillana, a la música clásica inclusive. Entonces yo pienso que ahí se puede crear una nueva forma musical o una nueva forma de entender la música, ¿no? ¿Crees entonces que hablar sobre el trombón flamenco significaría salirnos un poco de lo tradicional? Sí, pues yo pienso que sí, pero va a aportar. Es un poco salirse de lo tradicional, porque tal vez a mucha gente le va a chocar como un trombón, ¿no? O sea, ¿verdad? Pero en realidad se puede encajar perfectamente en la música flamenca. Para mí, a mi opinión, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues una de las evoluciones más importantes que ha tenido el flamenco en estos últimos años ha sido su academización. Ya está implantado en muchos de los conservatorios y bueno, te quería preguntar, ¿cuál crees que es el futuro del trombón en el flamenco? ¿Crees que algún día existirá la especialidad de trombón flamenco como hoy día existe la guitarra flamenca en el conservatorio, por ejemplo? Claro. Es difícil esa pregunta, porque yo pienso que el tiempo lo va a decir. Pero yo pienso que si el trombón tiene mucho futuro, porque es un campo que no se ha explorado. Y eso pertenece a los trombonistas, ¿no? A nosotros los trombonistas, el querer preservar eso o el querer hacer algo nuevo, ¿no? Para la música flamenca. ¿Qué? Pero sí, es súper importante
el seguir experimentando, el seguir tratando de innovar, de experimentar, ¿por qué no? De atreverse a hacer cosas, ¿no? Hoy día, para acceder, por ejemplo, al trombón flamenco, parece que tenemos que hacer el camino del conservatorio, el camino del clásico, que son muchísimos años, o el camino del jazz, que son el mismo número de años, es toda una vida de estudio. Sí. Y parece que a partir de cerrar esa etapa, digamos, de estudiante, parece que es cuando ya estás en un nivel avanzado, es cuando empiezas a conocer también otros campos, y es cuando parece que se crea una intención de acceder al flamenco. ¿Crees que podría llegar el momento en el que un niño o cualquier persona que quisiera iniciarse en el flamenco pudiera hacerlo a través del trombón? Es decir, no conozco el clásico, no conozco el jazz, yo quiero hacer trombón, yo quiero hacer flamenco con el trombón. ¿Desde qué empiezo? Yo pienso que sí se puede, sí podría ser, porque, y sobre todo en esas tierras, ¿no? En donde los niños, como tú me comentabas, ¿no? Hay niños que ya están metidos desde muy temprana edad al flamenco. Entonces yo pienso que, y es muy importante esto, ¿no? Porque como se empieza a academizar el trombón yo pienso que es muy importante también, tanto para los flamencos, ¿verdad? Conocer un poco también la parte técnica, la parte musical, porque no te va a quitar nada. O sea, lo mismo decía Paco de Lucía, que a él le hubiera gustado poder aprender música, pero por su tradición, él se fue a la parte intuitiva, que eso es muy bueno. Que también nosotros los que sabemos música o que tenemos una educación musical académica, tenemos que dejarnos llevar también por la intuición. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo a veces también cuando estoy leyendo y cualquier tipo de música, lo que yo hago es me dejo llevar por la intuición. Entonces llega un momento en cuando estás leyendo la música, ya no estás pensando en leer, simplemente estás viendo visualmente, estás viendo las notas, la partitura y las notas, pero estás tocando ya de manera intuitiva. Eso lleva años, ¿no? Lleva años para poderlo. Pero pienso yo que sí, o sea, va a llegar el momento en que puedes aprender el flamenco con un instrumento, y no sea el trombón, o sea, ya sea el trombón, ya sea la trompeta, claro, el saxofón, la flauta y otros instrumentos, ¿verdad? Bueno, Alejandro, creo que hemos abarcado muchísimos conceptos en esta conversación, en esta charla. ¿Crees que hay algún concepto o algún elemento que nos hayamos dejado atrás y que te gustaría remarcar? Sí. Bueno, antes que nada, bueno, te agradezco muchísimo, ¿no? Que te hayas tomado el tiempo para venir, que esto a mí me interesa mucho también, porque es una reflexión también para mí. Esto me ayuda también mucho para reflexionar, es una motivación también el seguir aprendiendo. Y pienso que todo esto me va a llevar, me va a ayudar para mi música, para mis composiciones, me va a ayudar muchísimo para poder crecer como músico, como persona, como artista. Y de hecho yo cuando me vine para acá, yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que iba a ser una influencia importante en mi música. Y obviamente yo desde muchos años he admirado a Manuel de Falla, otro de Cádiz, de toda la zona de otro grande, para mí uno de los grandes compositores que tiene España, que siempre lo he tenido en mi música. Ahora, comentarte una anécdota que para mí yo la llevo con mucha felicidad, y es que yo fui bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, que fue donde fue bautizado Manuel de Falla. No me digas, wow, es la que la he comentado, porque bueno, presumo que fue para mí algo muy bonito. Y yo el trabajo fin de grado lo hice, la influencia del flamenco en la música de Manuel de Falla. Exacto, entonces para mí Manuel de Falla es uno de mis músicos favoritos.
Claro, sí, a mí también. Y en la forma como orquestaba, en la forma, o sea, tuvo su voz. Y pues en esa época pues hubo tanto en Francia, en Alemania, en México, en Latinoamérica, todo el mundo sacaba la música, la sacaban de la raíz, ¿no? Y pienso que eso va a seguir, siempre, siempre, eso va a seguir siempre. Obviamente, te vuelvo a repetir, todo esto para mí va a ser una influencia muy importante. Y ya estoy, ya de hecho ha cambiado mi forma de componer, ha cambiado mi forma de ver la música y la verdad para bien, para bien. Y sigo entusiasmado y sigo con esa ilusión como si fuera un niño de 15 años. Mm. Bueno, Alejandro, ¿te gustaría proponer alguna obra tuya, algo que tú tengas que te gustaría mostrar, para que, bueno, que tengamos la oportunidad de acercarnos un poquito más a ti y un poquito más al trombón flamenco? Claro que sí, sí, me encantaría, sí, sí, mostrar algo y obviamente en un futuro también con todas esas influencias que que me están pasando, pues también compartirlas, ¿no? En algún momento dado para una orquesta, para no sé, que me toque mi música ya con esa gran influencia que es el flamenco. Me encantaría, sí. Pues bueno, pues para mí ha sido un grandísimo placer que me hayas dado la oportunidad de poder conversar personalmente, poder conocerte, hablar tanto, tanto, tanto sobre flamenco, sobre trombón. Y yo realmente, desde la más sincera honestidad, estoy súper agradecido y espero que, bueno, que sea el comienzo de algo importante para el trombón flamenco. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Y gracias de verdad. Aquí les agradezco también que nos escuchen y pues muchas gracias, querido Francisco. Gracias, muchas gracias. Encantado, encantado. Igualmente.